Es una absoluta vergüenza que desde el propio gobierno se estén alentando las acciones violentas y los ataques contra la policía. Ya llevamos 2 noches continuadas de ataques que se iniciaron en Barcelona, continuaron en Madrid y en otras ciudades como Sevilla, Vigo o Valencia. Los violentos organizan disturbios callejeros y atacan a la policía en señal de protesta porque un delincuente ha sido detenido. Resulta que un tal Pablo Hasél, condenado por enaltecimiento del terrorismo, por ultrajes y por amenazas de todo tipo a través de sus canciones, tenía que haber ingresado en prisión y no lo hizo, con lo cual la policía fue a detenerle. Y eso, por lo visto, es lo que causa tanto problema entre estos manifestantes que dicen que le encarcelan por ser un artista y por sus canciones. No, le encarcelan por ser un delincuente, al que, por cierto, hoy mismo se le sumaba una nueva sentencia, 2 años y medio, por amenazar a una testigo en un juicio. Pero lo grave del caso no es ya que estos violentos descerebrados incendian las calles buscando armar la camorra, que es su único lenguaje, su única manera de expresar sus ideas. Lo realmente grave es que el gobierno no solo les aplauda, sino que les esté alentando. Podemos, partido que está en nuestro gobierno, no solo no condena estos actos. Hoy mismo, su portavoz adjunto, Rafael Mayoral, ha sido preguntado en reiteradas ocasiones por los periodistas y se ha negado a condenar estos actos. Ha dicho que no son cuestiones de orden público, sino de derechos democráticos. Pero es que el propio portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, a través de sus mensajes en Twitter, está aplaudiendo y alentando a estos violentos que atacan a la policía. 35 agentes han resultado heridos y 3 de ellos se encuentran graves. Desde diversos partidos son varios los que están pidiendo a Pedro Sánchez que destituya de manera inmediata a Pablo Iglesias como vicepresidente del gobierno. Ese Pablo Iglesias, ustedes lo recordarán, que hace tiempo nos deleitaba con esas reflexiones de que él se emocionaba cuando veía que los manifestantes pateaban la cabeza de los policías. Hoy mismo, en la Asamblea de Madrid, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha mostrado un enorme adoquín, uno de esos pedruscos que utilizaban los violentos para atacar a los policías. Y resulta que la portavoz de Podemos en la Asamblea madrileña, Isa Serra, que por cierto ella misma está ya condenada por atacar a la policía y que es conocida, sobradamente conocida por su afición a vandalizar cajeros por las calles, ha dicho que qué vergüenza que hayan detenido a este rapero, que en España hay más detenidos que en Irán por expresar libremente sus opiniones a través del arte. Realmente se trata de una absoluta vergüenza totalmente condenable, pero al parecer es fruto de lo que entendemos como la nueva política a la que nos debemos ir acostumbrando, a la demolición del Estado democrático, tal como denuncia Rosa Díez en este libro, en el que dice que todo esto obedece a una estrategia perfectamente planificada, iniciada ya por Rodríguez Zapatero y que está culminando Pedro Sánchez. Hoy será la propia Rosa Díez quien nos lo cuente en el programa. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza, en la Comunidad Valenciana de la 8 Mediterráneo, en Tenerife a través de Canal 10 Televisión, en Sevilla de Canal 12 y en Galicia a través de Hermes Televisión. Desde cualquier otro lugar de España y también del mundo pueden contactar con nosotros a través de Internet. Cuentan para ello con 2 diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Nos encontrarán siempre en nuestro canal de YouTube Distrito TV, así como en patreon.com/Distrito TV y en Dailymotion/Distrito TV. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, también en Telegram, y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, cuentan para ello con el teléfono 669 72 86 73. Pero hay varias aplicaciones que pueden utilizar también para sintonizar con nosotros. La primera, descargarse la aplicación de Distrito TV para dispositivos Android. La segunda, descargarse la aplicación para las Smart TVs. La tercera, descargarse la aplicación de Distrito TV con el dispositivo Fire TV Stick
compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi, y una cuarta opción, descargarse la aplicación para las plataformas de Orange, Yastel y Yoigo. Y si desean sintonizar con nosotros desde los Estados Unidos de América, pueden hacerlo a través de la plataforma Roku. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan, esta noche en la mesa de los Intocables nos acompaña don Ricardo Chamorro. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas noches. Buenas noches, encantado de estar con vosotros. Gracias por acompañarnos. También con nosotros Andrés Dulanto. ¿Qué tal, Andrés? Buenas noches. Javier. Muy bien. Gracias también por estar con nosotros. Cristiano Brown. ¿Qué tal, Cristiano? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Y también con nosotros César Sinde. ¿Qué tal, César? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Pues de inmediato entramos en materia, pero antes una pregunta. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud. Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días sin ningún tipo de compromiso. Y si te identificas como espectador de los Intocables, obtendrás un 15% de descuento. Llama al 900-730-122. Solo por preguntar, los 10 primeros en hacerlo obtendrán como regalo un frasco de este gel de aloe vera que quita todo tipo de dolores. Interésate por Bio, porque respirar bien es vivir mejor. Y entramos en materia hablando de economía. La deuda pública española se dispara al 117% del PIB, niveles de hace casi 120 años. La pandemia del coronavirus ha provocado un ascenso sin precedentes de la deuda de las administraciones públicas, que han cerrado 2020 en 1,3 billones de euros. Es una subida interanual del 10,3%, según datos del Banco de España. Tenemos comunicación con Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Cuéntenos, ¿qué supone una deuda tan elevada como esta? Bueno, la deuda a estos niveles significa fundamentalmente menor crecimiento en el futuro, salarios más bajos y menor crecimiento de la productividad. Muchas veces se nos dice que el aumento de deuda no importa siempre que los costes sean bajos y siempre que los tipos de interés se mantengan contenidos. No es correcto. La deuda pesa y pesa en cuanto a el aumento de riesgos a futuro, pero sobre todo porque significa una losa para la economía y además una losa muy evidente porque en España en particular el gobierno está utilizando el mecanismo de aumentar la deuda no para fortalecer el crecimiento, sino para perpetuar y aumentar gasto corriente sin rentabilidad económica real. La mayor parte de esta deuda se concentra en la administración del Estado, que debe 1,1 billones de euros. ¿Es razonable este elevado gasto y endeudamiento a causa de la pandemia o se les está yendo de las manos? Bueno, una de las cosas que se repite constantemente es que ha aumentado la deuda por las medidas tomadas para combatir los efectos de la pandemia y por las ayudas empresariales. Es completamente incorrecto. Si miramos el aumento de la deuda, las ayudas a empresas son aproximadamente 1 punto del Producto Interior Bruto y el aumento de la deuda han sido 20 puntos del Producto Interior Bruto. ¿Qué es lo que ha ocurrido realmente? Primero, se han desplomado los ingresos fiscales por la obsesión del gobierno de mantener los impuestos, mantener los escollos y las trabas burocráticas y con ello llevarse por delante a más de 100.000 empresas en el año 2020 y además porque se han mantenido a toda costa todos los gastos que se habían disparado ya en el año 2019, en el que el gobierno incumplió su propio objetivo de déficit y mantuvo ese aumento de gasto corriente que comentaba yo antes. Es verdad que ha habido un aumento también de gastos de paro, etcétera, pero todos los países de nuestro entorno lo que han hecho ha sido reducir parte de los gastos innecesarios o no urgentes del año 2020 para acomodar el aumento de lo que se llaman los estabilizadores automáticos, es decir, que aumenta el paro, aumenta el gasto del gobierno por las subvenciones al desempleo, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? Lo que ha hecho el gobierno ha sido mantener y aumentar el gasto corriente en el que se había metido ya en el año 2019 y además
y además el aumento de gasto por lo que tiene que ver con los estabilizadores automáticos. Por lo tanto, por esa combinación de incompetencia, de falta de apoyo al tejido productivo y a la vez de mantenimiento de todas las estructuras de gasto político que soporta el contribuyente español, lo que ha ocurrido es que España se convierte en el gobierno que menos apoyo ha dado al tejido empresarial y el que más déficit y más deuda ha aumentado en el año 2020 de la Unión Europea. Don Daniel, da la impresión de que el gobierno lo está fiando todo a la llegada de fondos europeos. ¿En qué se traducirá eso? Eso seguro. El gobierno no solamente es el único de la Unión Europea que ya parece haberse gastado un dinero que ni siquiera se ha aprobado y ni siquiera se ha emitido esa deuda, ¿verdad?, para poder dar los fondos, sino que es que hay varias comunidades autónomas, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, el 60% del presupuesto está soportado por las expectativas de ingresos de los fondos europeos. El gobierno vuelve a caer en exactamente el mismo error que cometió en el año 2009 con el Plan de Crecimiento y Empleo de aquel momento de la Unión Europea, que es pensar que aquí va a llegar un dinero, un cheque para gastarlo como pretenden en gasto corriente, gasto político, gasto clientelar, crear empresas fantasma, etcétera, etcétera. El gran problema de estos fondos es que son muy necesarios para la economía española, por supuesto, para las empresas, para proyectos serios que generen rentabilidad económica real. Y claro, para el año 2021, recordemos que en un presupuesto que ya nace invalidado por unas estimaciones macroeconómicas que no hay ningún analista o ente internacional que avale las estimaciones de crecimiento, de recuperación de la economía española, en esos presupuestos el gobierno ya ha incluido una cantidad superior a 20.000 millones de expectativas de llegada de fondos europeos para gasto fundamentalmente en subvenciones políticas, que es lo que quieren hacer, claro. Pero entonces la llegada de esos fondos no garantizará esas ayudas directas tan esperadas por los empresarios que, a diferencia de otros países, aquí no hemos visto. No, claramente no. De hecho, el gobierno, estamos ya acostumbrados a esa política de leer en la prensa que está estudiando las ayudas directas a la hostelería, al turismo, etcétera, que nunca llegan. Y la razón por la que nunca llegan es, primero, porque está consumiendo todo el espacio fiscal, como comentábamos antes, en gasto corriente y político, y segundo, porque no quitan el mensaje de pensar que si le dan ayudas directas a las empresas, a lo mejor lo malgastan y prefieren malgastarlo ellos de entrada, ¿no? Yo creo que lo de las ayudas directas es ahora mismo pues una batalla que las empresas están mostrando ante la evidencia de que esto no es la petición de una subvención. Las ayudas directas son una compensación por una decisión gubernamental que es el cierre forzoso de la economía. Y además lo que nos tiene que demostrar también es que esas ayudas directas son clave precisamente para sostener unos ingresos públicos que se han negado a sostener vía mantenimiento del tejido productivo. Acordaos que decían: hay que recaudar y por lo tanto no se pueden bajar impuestos ni se pueden dar ayudas directas, y ni han recaudado ni además están consiguiendo recuperar la economía. Por lo tanto, cuando se pone como objetivo de la política económica el empezar por el tejado, que es el gasto político y administrativo, y no se atiende a los cimientos y a la parte que mantiene el edificio, que es la economía productiva, se destruye el edificio completo. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchísimas gracias. Don Andrés Duranto, ¿cómo lo ve usted? Pues bueno, como siempre, felicitar al señor Lacalle, que es muy docente y lo explica muy bien, pero es cierto que para que nuestros oyentes entiendan algunas cosas, está apuntando cosas,
recordemos, lo que es el 117% del PIB es deuda pública, o sea, el PIB es lo que todos producimos, estamos en 1,3 billones, o sea, no es que el Estado gaste más de lo que cobra, es que esto es lo que debe, o sea, esto es lo que hace a través de letras, bonos, obligaciones, no es el déficit, entonces esto es dinero que debemos. Otra cosa que tenemos que darnos cuenta, que es que el BCE, que antes no podía comprar deuda de Estado ni de comunidades, lo está haciendo ahora mismo. O sea, más del 26% de lo que es de toda la deuda la tiene ahora mismo el BCE. Y ese grifo se puede parar. O sea, el año pasado todas las emisiones que hicimos, la mitad de ellas estábamos pagando nosotros. No es que te deje este dinero y te voy a dar un cupón del 5% de este, es que estamos pagando porque nos compren la deuda. Entonces, claro, esto es el pez que se muerde la cola. Entonces, ¿va a seguir subiendo? Puede que sube, pero es que los presupuestos, fijémonos que los gastos, la deuda, después de las pensiones, después del sueldo de los funcionarios, es que es lo tercero que más tiene, los intereses de la deuda, lo que debemos, lo que estamos pagando. Entonces, no es ninguna tontería. Puede que, no te digo que vaya a haber una crisis brutal, pero es una deuda que se está adquiriendo, y eso hay 40.000 millones solamente en los ERTEs, prestación de autónomos, y luego lo que bien ha dicho él, se está utilizando el tema del rescate europeo de los 140.000 millones como que eso es lo que nos va a salvar. Primero, se está engañando en tema plazos, porque como mucho, y ya la Comisión Europea ha dicho que a lo mejor no lo consigue, vendrían después del verano o este verano. O sea, lo que la ministra Calviño dijo ayer es que el escrito que va a mandar a Bruselas en marzo, de 80.000, van a ir 2.000 directamente a pymes. Sí, y que durante marzo lo van a tener, les ha dicho. Sí, es que no, es que va a llegar más tarde. Es más, y ya lo hemos dicho alguna vez, en el momento que un Estado miembro sospeche de que no se están cumpliendo los requisitos que dijo la Comisión Europea de lo que son las prioridades de estas ayudas, unas la mitad gratis, la otra mitad como préstamos, lo puede parar durante 2 meses. Entonces, si de repente te dicen 140.000 millones y sale la ministra esta de Exteriores y te dice que va a dar no sé cuántos millones a la zona del Magreb porque por historia no sé qué, no sé cuánto, pues puede coger Holanda, que está muy encantado con nosotros, y decir, vale, pues venga, vamos a investigar esto y lo paramos 2 meses. De momento parado. Entonces, claro. Estamos arriesgándonos mucho. ¿Qué se habló el otro día? Pues el mecanismo de recuperación y resiliencia, el MRR, que es la posibilidad que tiene Europa ahora de emitir deuda para poder pagar esos fondos. Pero insisto, es que el 70% vendrán entre este año y el que viene. El 30 no viene hasta el 22. Entonces, vamos a dejar de vender motos porque es mucho más despacio y sobre todo lo que estamos hablando de deuda no es lo que gastamos de más, sino lo que estamos pagando y hemos emitido que debemos para pagar los gastos. Don César. Pues para ampliar y por enlazar también con lo que decía don Daniel Lacalle, de que las subidas de impuestos no necesariamente se traducen en una mayor recaudación fiscal, estaba recordando los datos del mes de enero del sector del automóvil, de ventas de vehículos en España, y ahí se ve muy bien cómo la izquierda siempre comete o siempre tropieza constantemente con la misma piedra de que cree que por subir impuestos se va a recaudar más. Y este primer mes de enero ha pasado todo lo contrario en el sector del automóvil. Desde el 1 de enero, los coches de media se encarecían en torno a 1.000 euros por la subida en el impuesto de matriculación. Con las ventas reales que ha habido, las pocas ventas reales que ha habido, la subida media, según datos de la patronal de los concesionarios de Faconauto, ha estado en 750 euros. Eso ha provocado una caída de ventas en este mes de enero, nada menos que del 51% en venta de turismos. Eso supone, en cifras totales, que se han vendido 41.900 turismos este mes de enero de 2021, el mismo mes del año anterior se vendieron, por tanto, 82.000, prácticamente más de la mitad de caída. Eso ha supuesto una caída del 16% en la recaudación del impuesto de matriculación, que es uno de los que se paga cuando se compra un vehículo nuevo. Un 16% de caída en la recaudación de ese impuesto, pese a que se había subido el impuesto de matriculación. ¿Por qué? Si caen las ventas, lógicamente, se está cayendo en la recaudación, por mucho que subas la tributación de los bienes o de determinados bienes. Pero el problema no solamente es ese, el problema es que si ya en 2020 solamente en concesionarios se despidieron o perdieron su empleo 8.000 personas, 8.075 personas para ser exactos. Las previsiones de caída de empleo solamente en concesionarios que hacía Faconauto para este 2021 era de 18.000 empleos. A la vista de cómo han caído las ventas en este primer mes del año, pues esos 18.000 empleos perdidos van a ser mucho mayores. Nos hace ver el año que tenemos por delante. Don Ricardo. Sí, buenas. Vamos a ver, nuestro presidente Santiago Abascal, por ejemplo, en un tuit de esta mañana lo ha resumido muy bien toda esta situación, donde ha dicho que es la mayor deuda pública desde la guerra de Cuba,
dije en la moción de censura que este es el gobierno de la ruina y de la muerte, cuánto me hubiera gustado equivocarme. Es decir, nosotros lo llevamos hace mucho tiempo vaticinando lo que podría llegar a ocurrir. Por eso hicimos una moción de censura. Ya en marzo, como hemos dicho varias veces, y lo he dicho yo aquí en este programa, planteamos un plan que se llamaba Protejamos España, donde hablábamos ya de una reducción importante del gasto político, también una serie de suspensiones de obligaciones tributarias, suspensión también de impuestos, también incluso pagar durante varios meses pues al tejido productivo realmente su facturación del año anterior. Es decir, nosotros pensábamos ya en el futuro. Este gobierno realmente lo ha explicado muy bien el señor Lacalle, se está viendo que la deuda está ahora mismo para pagar gasto político y gasto corriente. Es decir, no tienen en cuenta para nada ni las previsiones que se daban con esta crisis sanitaria, ni la importancia de salvaguardar al tejido productivo, ni el desastre que se podía crear a nivel de separación de destrucción, de empleo. De hecho, esta mañana en el Congreso de los Diputados, la ministra de Trabajo, esa podemita comunista que le gusta darse mucho de notar, ha dicho que estaba encantada de que efectivamente se iban a poder prorrogar los ERTEs. Yo creo que eso, bueno, está bien porque se van a mantener los empleos, pero no es ninguna buena noticia, ¿no? Que diga que se van a permitir que se prorroguen los ERTES, lo que tenían que haber hecho... Es malo que nos veamos obligados a prorrogarlos, claro, pero es buena noticia para los empresarios que les den la opción de prorrogarlos. Eso sí, por supuesto. Y que no les obliguen a finalizarlos. Claro, pero es que al final, como no han puesto medidas para el tejido productivo, como estábamos hablando, como autónomos, pequeñas empresas y tal, tarde o temprano va a haber un desastre total y muchas empresas se van a ir a la quiebra. Don Cristiano. Efectivamente, estoy de acuerdo que tarde o temprano, y se habla ya de junio o julio de este año, hay muchas empresas que van a dejar de percibir ayudas. Pero recordemos lo que es la deuda pública, ¿no? Que es el conjunto de la deuda de todas las administraciones públicas que tenemos en nuestro país. Y este 117% se hace en referencia al PIB. Un PIB que sabemos que en 2020 ha caído por la pandemia, ha caído por la crisis económica que estamos viviendo y que nos va a generar una mayor deuda que vamos a tener que pagar con los presupuestos de los próximos años. Es decir, en vez de dedicar el dinero a educación, a sanidad, a crear este país, vamos a tener que pagar intereses de esta nueva deuda. Pero, lo he dicho en varios programas, en innumerables ocasiones, si nos preguntamos el para qué quiere el dinero el gobierno, igual algunos españoles estaríamos dispuestos a pagar más impuestos, a endeudarnos. Hay países como Japón que tienen una deuda muy superior a su PIB, 250% a su PIB, pero que invierten el dinero de otra manera. Lo que ha demostrado la administración del PSOE y Podemos es que no saben invertir el dinero en transformar nuestra economía, en generar empleo, en garantizar que las empresas no caigan en nuestro país, sino que lo único que han hecho ha sido gasto corriente y aumentar la estructura estatal y el gasto político. Es decir, si vamos a destinar la deuda, el dinero público, a mantener chiringuitos, a mantener una administración poco eficiente y a no mejorar la economía española para ser más competitivos el día de mañana, pues flaco favor estamos haciendo adquiriendo más deuda en el Estado. Es decir, la clave aquí está en cómo usar el dinero público, es decir, si vamos a hacer reformas estructurales, si vamos a hacer una España más competitiva, ¿vamos a garantizar empleo de calidad en el futuro? No, es que el modelo de Sánchez e Iglesias nos lleva a la ruina. Si invirtiéramos bien el dinero, señores, la deuda pública sería bienvenida porque todo español entiende que en época de COVID se aumente el gasto público. Pues no, el gobierno se gasta nuestro dinero en pagar la niñera de Pablo Iglesias y en cosas por el estilo. Entiendo. Lamentable, porque realmente si viéramos que hay un retorno y que nuestros impuestos sirven para beneficiar a los ciudadanos, estoy convencido de que todos los pagaríamos más alegremente y estaríamos dispuestos a reconsiderar incluso subirlos. ¿Pero en qué se lo gastan? ¿En chiringuitos, en cuestiones propias y en estructura política? Ya va siendo hora de que nuestros gobernantes nos dejen de robar. Igual que de tomarnos el pelo, como están haciendo ahora, fomentando desde el gobierno la violencia callejera. Una pausa y les contamos.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biou, respirar bien para vivir mejor. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolin Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbiolin Megaflora, de Mundo Natural. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta el collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900-73-0101 y sé una reina. En el año 2007 abre sus puertas al público el Instituto de Implantología y Estética Dental, una clínica cuyo objetivo es ofrecer a nuestros pacientes los tratamientos más vanguardistas con técnicas modernas digitales y mínimamente invasivas. Reunimos todas las especialidades odontológicas en un solo centro y con las más estrictas condiciones de seguridad sanitaria. Ofrecemos soluciones a cualquier paciente, desde los casos más sencillos hasta el arreglo de los tratamientos fracasados procedentes de otros centros. Si tiene un problema grave que no han podido solucionar en otra clínica, consúltenos su caso. Su salud y su sonrisa son nuestro compromiso. Visite nuestra página web institutocei.com, donde podrá encontrar ejemplos de casos como el suyo. Presupuestos gratuitos en el centro de Madrid. Instituto CEI. Nunca pierda la sonrisa. Permítanme que les muestre la joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la joya de una reina que fue capaz de forjar una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta el collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del planeta. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica, un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba, la gloria de una nación como España. Llama al 900-730101 y siéntete como una reina.
Disturbios callejeros en Barcelona, en Madrid y en otras ciudades como Sevilla, Vigo, Valencia. Alborotadores que destrozan el mobiliario urbano y atacan a la policía con objetos de todo tipo. Contenedores y barricadas ardiendo. Decenas de heridos de carácter leve, entre ellos varios agentes del orden, 3 graves, estos sí, y diversos detenidos. Son protestas violentas por la detención de Pablo Hasél, un activista condenado por apología del terrorismo y las ofensas y amenazas que contienen sus canciones y sus mensajes, y que hoy mismo ha recibido una nueva condena de 2 años y medio por amenazar a una testigo en un juicio. El portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, está alentando estas revueltas violentas con sus mensajes en Twitter. Ha publicado: todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles, ayer en Barcelona y hoy en la Puerta del Sol. Los alborotadores están mostrando una gran violencia contra la policía, a la que atacan con adoquines, piedras, papeleras y todo lo que encuentran a su paso. En estas imágenes se ve claramente cómo hostigan a los agentes. Y ahí ven claramente, ya vean ustedes, cómo arrancan el mobiliario urbano y se dedican a perseguir a los agentes lanzándoles todo tipo de cosas. Observen. Y ahí ven claramente también cómo uno de los alborotadores le lanza un adoquín a un policía, impactando directamente en la cabeza. Sin embargo, Pablo Echenique, en un claro intento de echar más gasolina en las brasas, no publica estas imágenes, sino estas otras, obviando las provocaciones de los alborotadores y trata de ofrecer la imagen de que son los policías los que reprimen a los manifestantes. El portavoz adjunto de Podemos, Rafael Mayoral, se ha negado a condenar la violencia. Ha dicho que no son problemas de orden público, sino reivindicaciones democráticas, y cuestiona la actuación de la policía. Estas actitudes están generando tensiones en el seno del propio gobierno. La vicepresidenta Carmen Calvo ha afeado la conducta de Podemos diciendo que ningún derecho se puede defender con violencia. Ningún derecho se puede defender ni expresar con violencia. Esa es una línea roja absoluta. Y al final las cosas tienen mucho sentido común. Una manifestación que no procedía, que no estaba comunicada, detenidos, heridos, muchos daños materiales, eso no se corresponde con la libertad de expresión de ninguna de las maneras. De todos modos, todos recordamos aquellas declaraciones de Pablo Iglesias hace ya algún tiempo, cuando aseguraba que se emocionaba al ver cómo los manifestantes le pateaban la cabeza a un policía. Hay una imagen muy polémica, muy dura que hemos visto cuando un grupo de antidisturbios trataban de detener a un manifestante. Hemos visto cómo algunos manifestantes les rodeaban y efectivamente agredían a un policía. Sé que esa imagen se ha utilizado para criminalizar a los manifestantes, pero tengo que reconocer que me ha emocionado. En la Asamblea de Madrid, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha condenado los actos violentos y ha mostrado uno de los adoquines lanzados contra la policía. Y la diputada de Podemos, Isa Serra, que por cierto, ella misma está condenada por agredir a la policía y que es conocida por su actividad vandalizando cajeros, ha tirado demagogia diciendo que en España hay más encarcelados que en Irán por defender su libertad de expresión. Que cualquier demócrata debería de estar a favor de la libertad de expresión, en contra de que metan en la cárcel a raperos, en contra de que metan en la cárcel a raperos y en contra de que seamos el país con más condenas a artistas con privaciones de libertad, más incluso que Irán. Más Madrid y Podemos se han negado a aprobar una declaración conjunta, una declaración de condena de los disturbios. Tanto el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, como la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, han pedido a Pedro Sánchez que cese de manera inmediata a Pablo Iglesias. Le pido al presidente del Gobierno que ponga a Pablo Iglesias fuera de las instituciones, que le cese inmediatamente, porque el Gobierno de España, este país, no puede estar vicepresidido por semejante político, por llamarle de algún modo. No deben estar en el gobierno aquellos que alientan, apoyan, toleran y amparan que se produzcan conductas
de este tipo. No estamos hablando de Pablo Hasél como un mártir de la libertad de expresión, es un vulgar delincuente. Es un vulgar delincuente que si entra en prisión es porque es la tercera condena que tiene, como consecuencia de haber agredido a policías, como consecuencia de ser un especialista en delitos de odio. No es una persona, Pablo Hasél, que merezca el respeto, en mi opinión, de ningún demócrata. Es una persona que es de justicia en estos momentos que está en la cárcel. Tenemos comunicación con Valencia, con Vicente Bellís. Él es el jefe de redacción de Valencia News. Don Vicente, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Bueno, tenemos disturbios en Barcelona, en Madrid, pero también en Sevilla, en Vigo y también en Valencia. ¿Cómo están las cosas por ahí? Claro, pues nada, contaros que por desgracia no somos uno más. Hace 2 días la entidad juvenil catalanista Arran, que está fuertemente arraigada de las manos de Compromís, aquí ya como se dice popularmente la Leoparda, en la plaza del Ayuntamiento. De hecho, estos famosos maceteros bastante horrorosos que han montado en la plaza fueron utilizados contra la policía. 2 apuntes muy importantes. Uno, esta tarde hay convocada otra concentración en apoyo a Pablo Hasél y sobre todo un apunte que me parece muy interesante que sepáis en Madrid. Las redes han estado en efervescencia estos 2 días y sobre todo tenemos, como hoy publicábamos, mensajes de anarquistas, de grupos anarquistas. Os voy a leer simplemente uno de los tweets para que veáis exactamente hasta dónde puede llegar la violencia. Os leo textualmente: los disturbios bien canalizados son la respuesta a la violencia estructural para demostrar fuerza y un aviso a navegantes de hasta dónde podemos llegar. Esto me parece tremendamente vergonzoso. Bueno, estos son los anarquistas del barrio del Cabañal, ¿no?, que se han identificado directamente con las agresiones. Sí, sí, no, es más, una serie de asociaciones muy vinculadas directamente al alcalde de Compromís y a Compromís, como son Perlorta, por la Huerta, en valenciano, y una serie de otras asociaciones que siempre están rodeando a las entidades independentistas, catalanistas, y de Compromís no solamente les dota de muchas subvenciones públicas al amparo de actividades que hacen, no se sabe nunca lo que hacen, pero están publicando ya en redes sociales un comunicado, dicen que con solidaridad con Pablo Hasél, y es más, además amenazan directamente a la policía. Y dicen, hoy han convocado en catalán, porque ellos no hablan en valenciano, en valenciano para ellos no existe, somos todos catalanes, o sea que ejercen una violencia contra nosotros también, los valencianos, y añaden que por la violencia policial, por Pablo Hasél y por una crisis y libertad de expresión, ya están hartos y convocan esta tarde a las 7 de la tarde en el centro de Valencia. ¿Y qué te parece, Vicente, que sea el propio gobierno, Podemos, un partido que está en el propio gobierno, el que esté alentando estos actos violentos? Me parece, hoy publicábamos nosotros un artículo de opinión diciendo que nos parecía completamente irrespetuoso y vergonzante para la libertad de expresión, ya que a nosotros mismos nos está pasando. Yo mismo, gracias a Podemos y gracias a Compromís, que es la mano prácticamente de Podemos en la Comunidad Valenciana, he sufrido que esos ataques a la libertad de expresión, que se me han retirado más de una vez las credenciales de prensa en el propio Ayuntamiento de Valencia, cosa que normalmente yo intento cubrir la información política de Ayuntamiento, Generalitat, de instituciones. Todo esto de que hablan de una libertad de expresión que luego ellos mismos coartan y buscan que la libertad de expresión sea la que ellos quieren. Aquí estamos sufriendo, y supongo que en Madrid también, los periodistas que queremos ser libres, el ataque constante desde el gobierno, en este caso, desde no la Generalitat Valenciana, el propio presidente, pero sí que vicepresidencia, que está en manos de Compromís, a veces incluso de Podemos, pero aquí el que lleva la voz cantante suele ser Compromís. Recordemos las palabras del otro día en el Congreso de los Diputados del único diputado de Compromís que tiene, Joan Baldoví, que en muchos medios les parece un tío tan dicharachero, pues prácticamente no se ocupa de los problemas de los valencianos, sino que este es prácticamente el problema principal que tiene Compromís de cara a los valencianos. Parece mentira cuando estamos infrafinanciados y ellos han regalado su voto. Es algo completamente que no se puede entender. Pues ahí, Vicente, te recuerdo que nosotros como periodistas tenemos una obligación. No podemos tolerar esta demagogia de que digan que la policía encierra a artistas por hacer uso de su libertad de expresión, cuando la policía lo que hace es detener delincuentes y meterlos en la cárcel, que es donde tienen que estar.
Recordemos que Pablo Hasél, como bien decías, porque se está desde muchos medios de comunicación muy afines al poder, que recuerdo que esto al final va de publicidad institucional, cosa que puedes ver que en nuestra web publicidad institucional muy poquita y del Ayuntamiento de Valencia menos todavía, está en manos de Compromís. Lo que se está alentando es que por unas pequeñas críticas, unas canciones, recordemos que este señor, hoy tú mismo recordabas que tiene la condena por agredir a este periodista de TV3, pero recordemos que ha estado hablando de entidades terroristas como ETA, como los GALO, como Terra Lliure, que tanto daño han hecho en España y directamente atacando y señalando. Yo creo que tan culpables son los que han asesinado como los que señalan al asesinato de la violencia. Sin lugar a dudas. No se puede tolerar. No se puede tolerar. Vicente Bellís, jefe de redacción de Valencia News, muchas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Pues nada, muchísimas gracias a ti. Un saludo. Bueno, don Andrés, estamos ante un tema que está claro, ¿no? Sí. Un delincuente a la cárcel, que es donde tiene que estar. Voy a intentar ser moderado, no como Hasél o Hasél, o como se inventa en el español, igual que Rejón cuando da Zendán, ponen acentos, no tiene. A ver, esto está siendo, como siempre, cortinas de humo y engañando a la gente. O sea, ahora que habéis puesto el vídeo, la señorita Isabel Serra, es que hay más condenas por representantes del rap, de políticos, de cultura, que en Irán. Nos ha jorobado Mayo, porque en Irán no hay juicios de esto, no va a haber más sentencias y no se juzga. Es que es alucinante, entonces es demagogia y demagogia. ¿Qué pasa? Que los minutos de YouTube, de Twitter, que llega a los jóvenes, dicen, joder, es que en España se condena más que en Irán. Pero ¿cómo eres tan mentirosa? Claro, porque no se están juzgando. Es que es todo el rato. Lo que habéis puesto de la SER de la señora Calvo. Pues la señora Calvo ha estado diciendo, criticando a Ayuso por lo que ha dicho, pues que entonces se calle, porque han pedido que la dimisión de Iglesias, con las cosas que está diciendo, y de Rejón, y salta, bueno, que se calle ella, que eso es hacer política Ayuso, porque ella también tiene un gobierno con Vox. O sea, ¿qué está diciendo? En Madrid, para empezar, Vox no está. Vox puede hacer presupuesto, no presupuesto, pero es que es todo lo mismo. Entonces, ¿qué está pasando? Que se está hablando de la libertad de expresión. No entra en la cárcel solo por eso, no entra en la cárcel por atacar a la corona. No, es porque tiene un precedente que es un macarra, pega, insulta, habla de Alqueda, habla de Grapo. A ver, que se dé cuenta la gente que no lo conoce, porque este hombre no le conoce ni Dios. Este ha hecho disco, pero no, ni en su sector le conoce nadie. Entonces, si tú dices que la gente no sabe, hay que meter un tiro al nuca a diputados del PP, hay que poner un coche bomba, yo me pongo contento. Es que eso no se puede hacer, tiene que haber unas reglas de juego. Sé libertad, haz rap, todo lo que quieras, pero hay cosas que no puedes hacer. Tú no puedes decir vamos a cortar el cuello a alguien, porque es un delito, y si no hay normas, esto es una barbaridad. Repasando, por ejemplo, es la segunda condena por enaltecimiento del terrorismo. Desde 2014 lleva cayéndole cosas. Le pasó una de 2 años y medio, que luego la redujeron 9 meses, no entró en la cárcel, una del 14 se decidió que no entrase, porque no tenía antecedentes, pero la sentencia pone que en el caso de que tenga antecedentes, automáticamente lo ejecuta. La gente que tiene antecedentes tiene que tener cuidadito, porque a la mínima tontería que hagas te van a ejecutarlo todo, y te lo has ganado. Este señor, por la subdelegación de Lleida que entró, que lo están investigando con el tema de la detención de Puigdemont, 2 años y medio por agredir a un testigo de un juicio de un amigo. Si es que os dais cuenta que es un macarrita, que están hablando con un amigo suyo, le están jugando y se pone a medio pegar a un testigo. Es la tercera condena ya. Claro, es la tercera, pájaro. pero espera un momento. O insulto, rociar de limpieza a una reportera de TV3, 6 meses por lesiones a otro periodista de la Universidad de Lleida. Entonces, una, otra, y lo que habéis dicho de que está todo organizado. Esto es lo de los Black Bloc, que, por ejemplo, Pablo Iglesias también avaló lo del G20 en Génova, donde un chico que iba a pegar con un extintor a un carabinieri. Está todo organizado. Siempre que hay una sentencia, siempre que hay ruido de tema Podemita, salen estas cosas. Están organizados. Es una vergüenza. O lo paramos de una vez, y la policía tiene que ser la policía, y si alguien hace un delito, palo y a la cárcel. Pues punto. lo está alentando el propio gobierno, Cristiano. La verdad que en primer lugar condenar la violencia, que parece que algunos partidos, algunos políticos ahora mismo dudan sobre si hay que condenarla o no, y yo me pregunto si las personas que han firmado manifiestos en apoyo de este rapero sabían su pasado judicial, ¿no? Todas las sentencias que nos acaban de leer, que hablamos de una persona que agredió a un testigo de un juicio, que tiene delitos anteriores de enaltecimiento del terrorismo y que es una persona que tiene un pasado judicial ya bastante deleznable. Con lo cual, si trasladamos esto a la situación actual, me preocupa mucho que muchos jóvenes en España, bueno, por suerte no es la mayoría,
den Paulo, escuchen este tipo de proclamas y se crean este mensaje de la falta de libertad de expresión en nuestro país. Es decir, ¿qué clase de educación estamos dando a nuestros jóvenes para caer en esta falacia? Porque esta persona está en la cárcel por una serie de delitos que ha cometido, y esto es cumplir con el Estado de Derecho. Lo que no podemos permitir que la gente se salte las leyes y encima vengan ahora a tomarnos el pelo en nombre de la libertad de expresión. Este país tiene libertad de expresión, este país es una democracia que algunos la intentan atacar al intentar controlar los poderes y querer además controlar los medios de comunicación. Entonces, lo que están haciendo con este hombre es una campaña, vamos, es una cortina de humo, porque lo que está haciendo Podemos en el gobierno es intentar meter la mano ahí donde los políticos no deberíamos nunca meter la mano. Y con Hasél está ocurriendo una campaña de los antisistemas, y no nos olvidemos, señores, Podemos es antisistema y los antisistemas están en el gobierno. Hoy los diputados de Vox han visitado las zonas afectadas por los disturbios de anoche, calibrando un poco cuál ha sido el alcance de los serios desperfectos causados por los violentos, esos mismos violentos a los que jalea Echenique. Un Echenique que hoy ha huido del hemiciclo cuando iba a intervenir el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros. Viene el señor Echenique en irse, porque mis primeras palabras, sin duda, tienen que ser de apoyo a nuestra policía, a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a todos aquellos que han estado intentando mantener el orden, la paz, la justicia en las calles, y de condena a aquellos políticos irresponsables que están haciendo una incitación a la violencia en redes sociales. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza me da el señor Echenique! Una absoluta vergüenza, don Ricardo. Sí, es una vergüenza total, y además está muy bien nuestro portavoz, cuando se lo ha recordado, él ha salido corriendo, y es una vergüenza por parte de tanto Echenique como también de Pablo Iglesias, que ayer en el mismo Congreso de los Diputados dijo que no había una normalidad democrática en España. Un vicepresidente del gobierno, estamos hablando. Estamos viendo otra cosa que ha dicho también nuestro eurodiputado Germán Terç esta mañana, que es desde la Segunda República, desde el propio, no se promovía la violencia en las calles, desde la Segunda República, como están haciendo tanto el vicepresidente del gobierno. Entonces estamos en una situación muy preocupante para la democracia en España, para la libertad, y que se promueva ese terrorismo. Yo creo que además muchos votantes del Partido Socialista estarán quedándose alucinados, ¿no? Porque yo creo que no todos, por supuesto, comparten ese gobierno de coalición, y estarán viendo que, claro, tenemos al vicepresidente del gobierno de España defendiendo a un tío que dice que, por ejemplo, que el coche de Pachi López tiene que explotar, creo que en una de sus letras, o que hay que clavarle un piolete en la cabeza a José Bono, que hay que pegarle un tiro en la nuca a un pepero y a uno del PSOE. Entonces, yo lo digo también para que se lo hagan mirar, evidentemente, muchos socialistas que están avalando pues, sus dirigentes, en este caso Pedro Sánchez, pues a este gobierno con unos socialcomunistas psicopáticos, ¿no? Porque defender a este hombre es de psicópata y es una irresponsabilidad. Luego hemos estado cerca de los comerciantes que han sufrido toda esta violencia callejera y claro, están desesperados, pero ya están desesperados, primero porque además de la situación crítica que tienen a nivel de crisis económica, de crisis sanitaria, que tengan que sufrir también los embates de esa violencia proterrorista, que encima el propio gobierno de España esté lanzando a esos jóvenes absolutamente ideologizados contra las calles, rompiendo el mobiliario urbano, es una cosa ya desesperante. Entonces tenían rotas las lunas, tenían daños en sus negocios, es una cosa de verdad, y nosotros, por supuesto, como partido que defiende la ley y el orden, vamos a pedir que se identifiquen a todos los violentos y que les caiga todo el peso de la ley. Pero claro, vamos dejando que terroristas como los de Bildu estén en las instituciones, vamos dejando y siendo tolerantes, diciendo que es un hombre de paz, que estos de Podemos, que efectivamente, como has comentado también, Andrés, estaban en todas esas revueltas antiglobalización en Génova, son antisistema, estaban en las herricotabernas dando mítines, son amigos de los de Esquerra Republicana y de los de Herri Batasuna, los de Bildu, que coinciden con ellos en esas manifestaciones antiglobalización y antisistema, forman parte, digamos, de todo ese entramado que quiere acabar con nuestra transición, contra nuestro Estado de Derecho, y esos son los que gobiernan con Pedro Sánchez. Don César. Pues yo creo que esto es una cortina de humo para tapar
cosas que a la izquierda en general y a Podemos en particular no le interesa que se hable. Tenemos a Monedero con diferentes pagos inconfesables o diferentes cobros inconfesables, ¿verdad?, de los 35.000 euritos. Hoy hemos sabido que la Fiscalía ordenó que no se investigaran determinados cobros y facturas que había presentado y que había liquidado 160.000 euros de su hipoteca en el ejercicio anterior con facturas más que dudosas, y la Fiscalía, o casualidad, en manos de Dolores Delgado, porque como dijo Pedro Sánchez, la Fiscalía de quien depende, pues no quiso que se investigara o no quiso que los policías de la UDEF lo investigaran, ¿verdad? Bueno, pues este tipo de cositas son las que le viene muy bien, estas manifestaciones que montan, le viene muy bien a Podemos para que no se hable de lo que realmente no quieren que se hable, que son de los muchos frentes judiciales que tiene abierto Podemos por la corrupción y por la podredumbre que tienen estos chavistas, porque son totalitarios y autoritarios. Ya nos está hablando de la niñera de Pablo Iglesias y de Irene Montero pagada con dinero del partido que proviene de del dinero para las campañas electorales, por ejemplo. Ahora estamos hablando de los disturbios en Madrid y de la presunta defensa de la libertad de expresión cuando no es tal. Esto es la izquierda siempre, y cuanto más radical, más experta es y mejor lo hace, siempre hace muy bien el montar cortinas de humo y en defender a delincuentes, travestirlos, nunca mejor dicho, además, de héroes o de artistas o de lo que sea, y presentarlos como víctimas cuando en realidad son delincuentes. Ya lo vimos con Alfon, el activista este presunto que en realidad era un terrorista que la policía le pilló con tornillería y con explosivos en la mochila. Oiga, vaya forma tan pacífica de manifestarse, ¿verdad?, que hay que llevar una mochila con explosivos y tornillería a la manifestación. Pero es que es lo de siempre, siempre que la izquierda se manifiesta, al final siempre acaba en disturbios y en pillaje o en intentos de pillaje. Acordémonos de las imágenes que hemos visto en Barcelona de los presuntos defensores de la libertad de expresión a leche limpia contra el escaparate de Louis Vuitton en Barcelona para robar los bolsos. Claro, como todo el mundo sabe, es que Louis Vuitton debe ser que ha cometido atentados horribles contra la humanidad y contra la libertad de expresión, porque si no, no se entiende. Como en la guerra de Irak, cuando fue la guerra de Irak, que España apoyó diplomáticamente, etcétera, etcétera, enviando un buque hospital y dando apoyo desde suelo español para que las tropas de la coalición de 62 países interviniesen contra esa dictadura de Saddam Hussein, del Partido Socialista, por cierto, internacional, pues vimos que entraron en el Corte Inglés a llevarse jamones en una de las manifestaciones, en uno de los centros del Corte Inglés de Madrid. O sea, que siempre es lo mismo, pillaje y vandalismo. ¿Cuántas manifestaciones de la derecha ha habido? O no de la derecha, sino de la AVT, de Voces contra el Terrorismo, manifestaciones pro vida, ese tipo de manifestaciones, ¿cuántas ha acabado una sola de ellas en disturbios y mucho menos en pillaje? Cero. Hay una cosa que ha dicho Cristiano que es muy importante, que es lo de actuar localmente para globalmente conseguir cosas, lo de explicar a los jóvenes lo que está pasando, porque muchos jóvenes, hasta los de ayer, fíjate, a lo mejor una tercera parte de ellos iban a ver qué estaba pasando. Es que es así, porque tienen curiosidad, porque son jóvenes. Entonces hay que explicarles, no es una lucha en defensa de la libertad de expresión, es un macarra que encima va contra los de Podemos incluso, porque para ellos son unos blanditos, y lo que quiere es una guerra civil. Yo me acuerdo cuando estaba en Zaragoza, con el tema del Paleológico Nacional hace años, me acuerdo que yo estaba de reportero en una manifestación que hubo grande, pues se me acercó un niño que me vio con la grabadora, tal y cual, y me dijo, oye, perdona, ¿es verdad que Aznar nos va a dejar sin agua en las casas para regar los campos de golf de Murcia? Claro, se te cae la cara al suelo cuando es un niño de 10 años, medio llorando. Lo dice todavía Emiliano García Paje. Claro, pero me refiero, lo que hay que hacer es lo que dices tú, hay que a nuestros círculos cercanos explicar, decir, si que no es de libertad de expresión, que es un capullo y un terrorista y un asesino. Pero Andrés, es que yo creo que ha engañado a muchos referentes de esos jóvenes del mundo de la cultura, gente que yo aprecio y que han firmado manifiestos a favor de este señor, de este Pablo Hasél, que yo creo que les habrán explicado algunas frases de sus canciones y han dicho, y está en la cárcel, y no les han explicado más. Entonces, si lo lees solo con esa información, dices, ¡ay, qué raro, qué mal! Mañana podría ir yo a la cárcel por hacer por la una canción de la corona. No, Él está defendiendo la corona. Claro, vamos a ver el histórico de esta persona, vamos a ver qué ha hecho en el pasado, que ha echado lejía a un periodista, que ha echado lejía en un acto en una universidad, que ha cometido diferentes agresiones, que tiene un historial en los juzgados amplio, que no es la primera vez que va a un juzgado y se le condena por
una canción, por una letra, por enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la corona, no. Este señor ha ido a la cárcel por varios motivos y eso es lo que hay que explicar. Por eso me extraña que haya personas firmando manifiestos tan ricamente, personas de renombre en nuestro país, porque son referentes para otras personas, para estos jóvenes. Entonces tenemos que hacer doble labor, una en las escuelas para que los jóvenes sepan discernir y saber tratar la información que reciben, y otra también de explicar a estos señores que la responsabilidad que tienen al firmar ciertos manifiestos es muy grande, porque pueden llevar a este tipo de confusión. Cristiano, el problema es que tenemos en el gobierno a gente que consideran que este es un héroe, independientemente de que Pablo Hasél ha hecho declaraciones, como ha dicho Andrés, precisamente diciendo que él es víctima, que va a entrar en la cárcel porque es víctima de la guerra interna que tiene el gobierno entre Podemos y PSOE. Eso lo dijo en las elecciones catalanas, eso es lo que dijo. Ahora Podemos se ha posicionado abiertamente al lado de él, previamente también, pero antes en las elecciones no había dicho nada. El gran problema que tenemos, primero, además está condenado, esta es la tercera condena que tiene. La primera le condenaron a 9 meses, no entró en prisión. La segunda, cuando ya es residente, la bajaron a 9. La segunda ya le pidieron la entrada en prisión y hoy le han condenado otra vez 2 años y medio por amenazar a un testigo. Es un delincuente y lo que me preocupa es eso que tú dices. Tenemos unas referencias a nivel culturales de una determinada izquierda progresista aquí que ha firmado ese manifiesto y el problema es que, claro, vamos a acabar viendo en los premios Goya Otegi subiéndose arriba para que le den un Goya, como sigamos así, porque es un hombre de paz. O van a pedir el premio Nobel para un terrorista como Otegi que le pegó un tiro a Gabriel Cisneros. Es que el problema es que a nivel cultural se ha sido muy tolerante con el monopolio que tiene la izquierda, que considera que este tipo de gente, pues, son libertad de expresión, tienen una lucha romántica como el Che Guevara, con su camisetita del Che Guevara. Pues son delincuentes y los delincuentes tienen que estar en la cárcel y no se puede tolerar disturbios callejeros, contenedores incendiados, rotura de mobiliario urbano, ataques a la policía, pedradas con esos adoquines que han lanzado los agentes. 3 agentes están graves, se lo recuerdo. Y esto es, al parecer, la nueva política, estos partidos que no condenan este tipo de acciones, sino que encima las jalean. Nos estamos enfrentando a una situación política fruto de un deterioro de nuestra democracia. Eso es lo que opina Rosa Díez en este libro, en La demolición, y considera que está todo perfectamente organizado y planificado, que lo inició Rodríguez Zapatero y que lo está culminando Pedro Sánchez. Pausa y les contamos. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado, hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com/Distrito TV o llamando al 913-719-167. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biou, respirar bien para vivir mejor. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox.
Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta el collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900-73-0101 y sé una reina. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo.